noches. Saludos a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de mi página, Eunice Ortiz. No me tengo que presentar, ustedes me conocen. En esta noche vamos a estar hablando un poquito sobre la violencia juvenil. Ha sido un tema que durante las pasadas semanas y durante el pasado mes ha sido un tema que se ha venido discutiendo, ha estado en la esfera pública, ¿verdad? Como un tema de gran interés, dado el caso lamentable de Gabriela Nicole. Y esta iniciativa surge, ¿verdad?, de esa necesidad que jóvenes profesionales podamos integrarnos, ¿verdad?, de una manera u otra en la discusión pública, en la reflexión sobre la ruta de acción necesarias para combatir esta problemática social, porque somos, ¿verdad? Esto siempre lo dicen, siempre lo comentan, que somos el presente y el futuro, pero nos faltan espacios para que esos jóvenes profesionales que están subiendo, que están formándose y que están en ese periodo de transición también a lo que es el campo laboral, pues puedan aportar sus ideas frescas, innovadoras y sobre todo sumarse a las soluciones de las problemáticas sociales. Y quién mejor que los y las jóvenes, las juventudes, para hablar de los temas que les aquejan a ellos y a ellas. Así que a mí me complace en este foro contar con jóvenes extraordinarios y extraordinarias que conozco de diferentes espacios, ¿verdad? Son colegas de la conducta humana y un colega también que hemos compartido en diferentes espacios de incidencia política y social. Así que un poco para explicarles cómo va a consistir este espacio, vamos a tener dos segmentos porque tengo 4 invitados y tengo que darle el espacio, ¿verdad? Cada cual como merece. Así que vamos a comenzar con el espacio, ¿verdad? De presentarles, ¿verdad? Que ellos se puedan presentar, en este caso el primer segmento, que va a ser Sofía Calderón Pizarro y el compañero Víctor Colón Figueroa, que los voy a traer a el espacio para que den un saludo. Así que, Sofía. Hola, saludos, muy buenas noches. Como bien dijo Nis, yo soy Sofía Calderón Pizarro, soy estudiante de maestría en trabajo social de la Universidad de Puerto Rico, recinto Río Piedras, con un énfasis en familias y comunidades, y estoy realizando mi maestría en la Escuela Graduada Beatriz Lasalle, así que un honor y un placer poder estar en este espacio y discutir un tema tan importante. Víctor. Saludos a todas y todos los que nos escuchan y los que nos están viendo. Mi nombre es Víctor Manuel Colón Figueroa, soy estudiante de Derecho y Administración Pública en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y soy de ahí bonito. Y nada, para mí es un verdadero placer siempre compartir con jóvenes que están igualmente dedicados a las causas que nos afectan como generación, así que un placer estar aquí. Eso, y como dijo ahorita, a mí me emociona poder contar con ustedes en este espacio. Y bueno, vamos a comenzar un poquito con un asunto bien importante y obviamente pues del trabajo social, porque quienes me conocen saben que soy trabajadora social. Yo creo que la mayoría de la gente que tengo en la red no le cabe duda de eso, porque siempre estoy abarrotando las redes desde que, ¿verdad?, me formé en esta profesión. Así que cuando hablamos de la violencia juvenil, ¿verdad? Que como mencioné ahorita, ha sido un tema que se ha venido discutiendo por el caso de Gabriela Nicole, pero si bien es cierto que durante mucho tiempo, incluso hasta la generación de nuestros padres y todo, hemos venido viendo y hablando de la violencia juvenil. Y se han hecho múltiples cosas, múltiples esfuerzos y demás. De hecho, mismos trabajadores sociales han sido parte, ¿verdad?, de planes estratégicos, propuestas y demás, pero
creo que hay algo que falla en el análisis, ¿verdad? En el análisis de la violencia juvenil, porque cuando hablamos de las problemáticas sociales no podemos simplemente suscribirlo a que la culpa es de la persona, esto es lo que, ¿verdad? Por lo que tiene que pagar y toda esta perspectiva que carece de un análisis bien profundo de cuáles son esas secuelas que inciden en la violencia. Así que quiero comenzar con Sofía, que está desde el área de trabajo social, y quiero que Sofía nos hable un poquito de cómo, ¿verdad? Bajo esa perspectiva del trabajo social y en tu experiencia, ¿verdad? También puedes comentar un poquito sobre qué factores tú entiendes que inciden en el aumento de la violencia juvenil. Pues mira, realmente, como bien dijiste, esto no es algo de señalar desde lo individual y no basta con este discurso de que, pues, que la juventud está perdida o que los padres dónde están, ¿verdad? Creo que es bien importante comenzar con esa reflexión de que creo que es hora de romper con ese discurso, porque ciertamente cuando estamos hablando de las juventudes y de las niñeces también, lo que ellos necesitan para su desarrollo, para un buen desarrollo social y para tener un bienestar integral, necesitan múltiples cosas. Y desde el trabajo social, pues hablamos de que entendemos al ser humano como un ser biopsicosocial espiritual. Y eso es lo que quiero decir, ¿verdad? Para alejarme un poco del lenguaje académico, eso lo que quiere decir es que cuando nos estamos criando, ¿verdad? En este desarrollo de lo que es el ser humano, no basta solamente con satisfacer las necesidades biológicas y físicas, sino que también tenemos necesidades sociales, psicológicas y espirituales. Entonces, cuando hablamos de los factores que inciden en el aumento, ¿verdad?, a la violencia juvenil, estamos hablando de, primeramente, qué está pasando desde lo individual y la composición del hogar. Yo digo que parte de la reflexión que he hecho durante todas estas situaciones que han sucedido en Puerto Rico, que lo que sucede ahora mismo en los hogares de las familias puertorriqueñas para mí es un reflejo macro, ¿verdad?, de lo que está pasando a nivel de país, porque vemos que primeramente muchas familias tienen escasos recursos económicos, sabemos que la composición familiar de Puerto Rico es bien diversa, tenemos padres o madres solteras, tenemos abuelos criando nietos, tenemos jóvenes criando niños también, que eso son otras realidades. Así que desde la escasez de recursos económicos, desde la escasez de necesidades materiales, ¿verdad?, que se necesitan para ese buen desarrollo. También que eso entonces suscita en lo que es la exposición temprana entonces a la violencia intrafamiliar, a patrones de abuso, de negligencia, maltrato. En adición entonces a esos estresores en la familia por estos otros factores que ya mencioné, así que no basta, ¿verdad?, con poner este parcho de que es culpa de los jóvenes porque se están llenando de cosas que no tienen que llenarse, o es culpa de los padres porque no les crían bien, pero entonces no vamos a esta reflexión de qué acceso tienen los padres a unos estilos de crianza saludables. Porque si bien yo, ¿verdad?, desde mi experiencia en la escuela, cuando se habla acerca de estilos de crianza, por lo menos yo nunca tomé una clase, la clase de esta de paternidad saludable. Esas clases yo nunca las tomé porque siempre no tienen otras opciones de escoger otras clases, y aún así realmente ese tipo de cursos no enseña verdaderamente la diversidad que hay en cuanto a la realidad de lo que es la crianza, a cómo administrar bien, ¿verdad? Así que sí, de verdad son un sinnúmero de factores. Estamos hablando también entonces de lo comunitario, ¿verdad? La escasez de espacios de socialización, de recreación que son tan importantes. Desde mi énfasis, ¿verdad?, como trabajadora social comunitaria también, vemos que somos, por lo menos del Estado y de muchos, ¿verdad?, desde el liderazgo político o desde posiciones de privilegio, se puede señalar a las comunidades y se tienen estos estereotipos de que hay muchas comunidades que tienen alta criminalidad, entonces se les criminaliza por lo que ocurre dentro de estas comunidades, pero si venimos a ver entonces qué accesos reales tienen estas personas que viven en este tipo de comunidades para tener un desarrollo pleno. No, estamos viendo, por ejemplo, los parques de juego, las canchas de baloncesto, los parques de pelota que están en unas pobres infraestructuras, y realmente si
reconocemos al ser humano como un ser integral, que también estos espacios de socialización y de recreación son importantes, pues entonces estamos reconociendo de que, mira, si yo saco entonces a estos jóvenes de que en vez de irse por otros lados que no tienen que irse, los mantengo en un espacio de recreación en el que puedan explorar, en el que puedan conectar, en el que puedan socializar con otros jóvenes, pues los estamos alejando de esas realidades también, así que creo que es un factor también bien importante. Y finalmente, no podemos terminar esta reflexión sin hablar de lo estructural, ¿verdad? Sabemos que más del 50% de las familias en Puerto Rico vive bajo los niveles de pobreza, estamos enfrentando desigualdades sociales, estamos enfrentando un sistema de educación deficiente, un fácil acceso a armas y narcotráfico, que eso es un factor también bien importante, que sabemos que las juventudes y niñeces que desde temprana edad tienen acceso a este tipo de armas y de lo que es las drogas y los negocios de narcotráfico, pues lamentablemente también lleva a lo que son conductas de violencia. Y el desempleo juvenil también, por mencionar otro más. O sea, son muchísimos los factores, así que creo que para finalizar este punto, lo más importante es tener en cuenta y verdaderamente pensar el daño que estamos haciendo de señalar a la juventud y de continuar con este discurso de que, porque es la juventud la que no quiere echar para adelante, es la juventud de que por todas las cosas a las que están expuestos o lo que sea que estén pensando en cuanto desde lo individual, realmente no basta para verdaderamente hacer una reflexión y un análisis holístico de la raíz del problema, así que diría que todo eso y mucho más. Claro, claro. Y quiero rescatar algo que dice de ese enfoque holístico y de los parchos y de todos esos esfuerzos que carecen, volvemos, ¿verdad? Carecen de ese análisis, carecen de ese esfuerzo más allá de lo que necesita nuestros jóvenes. Y bueno, si de momento uno se siente mal, ¿verdad? Si a ti, por ejemplo, te duele la cabeza, te duele el cuerpo, no puedes literalmente hacer nada, no puedes continuar. Entonces, es verlo como un rompecabezas. Si no hay una parte que está bien, pues nada está bien porque carece de ese análisis, carece de unas propuestas que salgan de las mismas comunidades. Y yo creo que uno de los errores más crasos es ese, de que hacemos las propuestas acá y los jóvenes están allá. Y queremos las soluciones partiendo desde dónde, desde la voz de personas que no necesariamente conocen las necesidades, pues por eso hemos visto que hay iniciativas que han fracasado. Que hay planes como el plan de reestructuración, ¿verdad? De violencia y todo lo que se ha intentado en el pasado, por eso mismo, porque carecen de ese enfoque. Y todo esto se da también dentro de lo que es una administración, así que quiero que Víctor, ¿verdad? No, antes de hacerte una pregunta, ¿verdad? Directa, vamos a hablar de qué realmente quisiera que comenzáramos la conversación contigo, que nos hable un poquito de ese enfoque de administración pública, porque eso suena como que ¡boom! ¿Qué es esto? ¿Con qué se come? Y cómo se relaciona, o sea, con esto, porque la administración es la base de todo. Y lo hemos visto por los pasados años. Así que, Zumba, Víctor, cuéntanos un poco. Pues nada, la administración pública en esencia se trata de qué es lo que va a hacer el gobierno para tratar a sus personas. Por ejemplo, de inicio, un gobierno tiene a quienes servir con limitados recursos. Por ende, pues tú tienes que ser lo más prudente que puedas en ese manejo de recursos. ¿Y a qué me refiero a esto? Pues no puedes estar implementando políticas públicas sin ser responsables con ellas, no saber a quién estás atendiendo, no saber para qué la estás implementando, caer en el populismo, que a veces es muy peligroso, pues también puede ser parte de esto. Y entonces también tenemos que ver si los programas que ya en efecto hemos implementado pues están funcionando. Y yo creo que en Puerto Rico en gran parte se está fallando en la administración pública, no solamente porque no sabemos que existen los programas y no le estamos dando suficiente promoción, sino que cuando en efecto los ponemos a funcionar, no sabemos si nos están dando los resultados que necesitamos o que esperábamos. Entonces, ¿de qué nos sirve tener letra muerta o programas que no están sirviéndole a nadie
cuando podemos estar entonces invirtiendo esos recursos en otras personas que podrían estar beneficiándose de ello, o quizás en el mismo grupo a quienes estamos tratando de impactar, pero de otras maneras, porque los tiempos cambian, las personas cambian, las realidades cambian. Pero el gobierno parece que no ha sido suficientemente flexible para darse cuenta y cambiar con esas realidades. Y pues eso se trata más o menos la administración pública en a nutshell. Exacto. Entonces, si lo llevamos específicamente al tema que estamos hablando, Víctor, de la violencia juvenil, ¿qué tú puedes decir de esa gestión de la administración pública enfocada, ¿verdad?, en lo que es atender las políticas públicas o los programas que estén adecuados para atender la violencia juvenil? ¿Tú entiendes que han sido efectivas? Sí, no, tal vez, quizás, como que, ¿qué tú nos puedes decir acerca de eso? Pues no necesariamente en las previas administraciones se han gestionado o se han tratado de ejecutar políticas públicas que realmente atiendan los problemas que están afectando a la juventud puertorriqueña. Definitivamente han habido intentos, pero no necesariamente han sido lo suficientemente eficientes o viables o quizás ajustados a las realidades sociales que tenemos como juventudes. En primer lugar, yo pienso que ha habido una falta de diagnóstico real, o sea, real a la situación que se adapta a los puertorriqueños. Muchas de las iniciativas, muchos de los programas que vemos faltan en la precisión o en atender realmente a lo que nos está afectando. Entonces, ¿cómo también podemos pretender que la política pública sea adecuada si no tenemos gente que la diseña, que esté basándose en estudios serios, que se estén basando en inteligencia real? Muchas veces en estas agencias de gobierno vemos problemas de datos, en la imprecisión o en la inexistencia de los datos. Entonces, ¿cómo podemos implementar política pública si no estamos ciegos, no sabemos qué estamos haciendo? Otra cosa es que más allá de, y esto lo vamos a hablar suficiente, más allá, y lo estuve hablando recientemente con la ex secretaria de Justicia, Janet Parra, se está haciendo un enfoque mayor en la represión, mucho más que en la prevención y en la rehabilitación. No hablemos de rehabilitación todavía, vamos a hablar de prevención. ¿De qué nos sirve tener más policías, una mano dura sobre el crimen y un aumento de penas si no vamos a encargarnos de que estas personas ni siquiera se tengan que enfrentar a un proceso criminal? Y yo creo que de ahí está el enfoque que debemos adoptar, no solamente como gobierno ahora, sino como generación, porque si ellos no quieren hacerlo, lo vamos a hacer nosotros cuando lleguemos, eso se lo aseguro. Y otra cosita que veo es una falta de coordinación entre agencias. Muchas agencias, el Departamento de Educación, Familia, Recreación y Deportes, tienen su influencia o tienen competencia, jurisdicción sobre la juventud, por así decirlo, pero actúan sin coordinación. Entonces vemos como implementa un programa que ya que él implementó, que ya se había implementado hace unos años, que no dio los resultados que querían. Entonces, por falta de evaluación, no sabíamos eso, así que vamos otra vez y vamos con el mismo ciclo. Y se quedan los problemas igual. Entonces, por esa misma línea, hay una desconexión con nuestras realidades, que creo que lo llevo mencionando ya. Pues para entrar como tal a eso, las políticas se han enfocado más en un adultocentrismo. Creo que por venir precisamente de generaciones que no necesariamente saben lo que estamos viviendo nosotros. Y no estoy diciendo que tú seas mayor y que eso está mal y que nosotros somos menores y que nosotros no lo sabemos todo, igual que ustedes no lo saben todo. Pero se trata de trabajar en conjunto y atender tanto nosotros sus necesidades como ustedes las de nosotros, porque a fin de cuentas estamos todos siendo afectados por las mismas cosas como colectivo. Y lo último que voy a decir en esa línea es que en principios de buena administración pública, si queremos diseñar políticas eficientes, coordinadas y ajustadas, pues tenemos que exigir rendición de cuentas y tenemos que exigir que se evalúe. Y yo creo que en Puerto Rico, que ya se ha hablado suficiente, que es un país sobre legislado, pues entonces tenemos que enfocarnos en ver qué de esa legislación está funcionando, qué no, vamos a modificar, vamos a descartar, vamos a usar esto en otros ejemplos, vamos a acudir a la política y al derecho comparado que está funcionando en otros países que aquí, dentro de las circunstancias, se podría adaptar y se podría implementar. Así que hay mucho trabajo que hacer, pero yo estoy seguro que mi generación va a saber por dónde empezar a hacerlo. Exacto. Quiero rescatar dos cosas. O sea, la comunicación entre agencias,
y la perspectiva también adultocentrista en los enfoques, ¿verdad? Para atender la violencia juvenil. A mí me preocupa mucho el asunto de la comunicación entre agencias. ¿Por qué? Porque es algo, una problemática que trasciende, ¿verdad? Administraciones, trasciende esfuerzos, trasciende poblaciones, y estamos hablando también de fallas, grandes fallas sistémicas que lo que hacen es que siguen lacerando los esfuerzos, siguen lacerando las diferentes iniciativas que se necesitan para poder atender no solo esta problemática, sino también el asunto de salud, de educación, de vivienda digna, de un salario digno, de búsqueda de empleo. O sea, no es ni real la cantidad de cosas que tú tienes que hacer para conseguir un empleo aquí en Puerto Rico. Y yo creo que eso es hasta otro tema para otro foro. Pero que esa comunicación integral entre, ¿verdad?, las agencias que trabajan con jóvenes, entiéndase educación, entiéndase familia, entiéndase salud, porque al final todos necesitamos de todo para poder gestionar proyectos que nos ayuden y articular proyectos que nos ayuden a trabajar en conjunto. Entonces es como una división que no ves más allá de que esta división lo que hace es que afecta a las poblaciones y cómo la afecta la prestación de los servicios, en que después tengamos que ver las miles de noticias. Ayer creo que fue que salió la noticia de que hubo otra niña, ¿verdad?, que fue olvidada. O sea, y un poco los recursos de apoyo que necesitan estas familias, que hay agencias que están trabajando, pero hay otras agencias que desconocen de los esfuerzos que está haciendo esta otra agencia para entonces crear congruencia en los proyectos que se gestan desde ese enfoque. Así que esos son como áreas que de verdad me preocupan y en el área, ¿verdad?, de mi práctica, lo he podido ver y uno se siente hasta frustrado porque uno como joven empieza en todo esto, en este esfuerzo de poder trabajar y crear algo, por decirlo mejor, o algo que realmente atienda a la raíz del problema, pero es que ya hay una raíz más profunda que ya han hecho por pasadas administraciones y pasadas agencias que realmente lo que hacen, nosotros estamos recogiendo de lo que está arriba, pero más abajo hay un montón de cosas que todavía tenemos que atender. Así que la realidad es que nosotros, como dije al principio, el aspecto de la violencia juvenil particularmente no es una realidad social que esté súper alejada, ¿verdad? De que esto es ahora, quizás hay mayor visibilidad, sí, por las redes sociales, claro está. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Pero también demuestra que hay una deficiencia sistémica en lo que es el apoyo a la juventud y a las familias. Así que en esa área, Sofía, ¿verdad? En cómo tú entiendes, ¿verdad? Nos hablaste un poco de ese apoyo directo a las juventudes, a las familias, a las comunidades, pero ¿cómo tú entiendes, ¿verdad?, que se puede fortalecer ese apoyo, ¿verdad?, a esa juventud, a esas familias, a esas comunidades para evitar, ¿verdad?, casos como el de Gabriela, que vamos, o sea, es algo que estremeció a todo nuestro país y que nosotros tenemos que levantar una banderita roja de qué está pasando. Así que, ¿cómo lo podemos fortalecer, Sofía? Pues mira, para mí, y no porque uno de mis énfasis sea comunidad, pero para mí uno de los factores claves es que esto se debe trabajar, se puede y se debe trabajar desde las comunidades. Existen muchísimos proyectos comunitarios que trabajan estos mismos temas. O sea, por ejemplo, tenemos un grupo de jóvenes en X comunidad que son miembros de X proyecto comunitario y trabajan lo que es el tema de la violencia, trabajan lo que es el tema de la justicia social, de los derechos humanos, de la participación ciudadana. Y para mí que formar parte de ese tipo de espacios, ¿verdad? Que uno fomenta lo que es el sentido de pertenencia, fomenta lo que es el desarrollo social y comunitario, ¿verdad? Que tener en cuenta la importancia de la comunidad, tener la importancia de, ¿verdad?, esa integración en su etapa de desarrollo. Así que yo diría que fortalecerlos y empoderarlos, que sé que la palabra empoderamiento a veces lo utilizamos como un cliché,
pero empoderarlos desde un desarrollo, de nuevo, integral, o sea, el garantizar servicios de salud mental accesible, ofrecer oportunidades educativas y laborales reales, no que lo único que tengamos para ofrecerle a los jóvenes sea empleo de salario mínimo, sino empleos reales y accesibles para ellos, que no tan solo sea para cubrir sus necesidades económicas y ya, sino que sean empleos que también fomenten ese desarrollo social, ¿verdad? Entonces también lo que es el fortalecer y habilitar estos espacios participativos donde aporten desde su conocimiento, como estábamos hablando anteriormente, aporten su conocimiento y experiencia a soluciones a estos mismos problemas que les afectan. Yo creo que más que desde uno como profesionales podamos hacer o personas desde las mismas comunidades, es reconocer que ellos mismos tienen esas capacidades y ese conocimiento ya y experiencias previas para verdaderamente formar parte de estos procesos de aportar a soluciones, de aportar a diseñar proyectos y crear proyectos que atiendan estas mismas problemáticas que estamos hablando. Así que, y cuando hablamos de las familias, pues lo mismo que venimos diciendo de que el Estado debe invertir en políticas sociales de seguridad económica y alimentaria, de vivienda digna, de servicios de cuidado accesibles también, porque como hablaba también anteriormente, o sea, tenemos padres y madres solteras que sabemos que los cuidados de niños están, o sea, súper caros ahora mismo. O sea, es pensar en que, ok, le estoy proveyendo empleo, pero ¿qué más esta persona, este ser integral necesita para poder desarrollarse plenamente? Así que para las familias también programas quizás de acompañamiento parental que eduquen acerca de estilos de crianza saludable adaptados a esas nuevas realidades. O sea, no es solamente que entonces, ok, te doy los recursos que necesitas, pero también sería bonito pensar desde el colectivo, ¿verdad? Que podemos crecer en colectivo, que somos fuertes en colectivo. Entonces, quizás comenzar a pensar de estas iniciativas y esfuerzos que podemos crear desde el acompañamiento, de que, mira, quizás estamos en las mismas realidades, en los mismos botes, pero nos acompañamos y aprendemos unos de otros, y creo que eso también es importante. Y desde las comunidades, pues mira, destinar fondos a los programas comunitarios y proyectos comunitarios que ya existen y desbaratar estos estigmas de que pues los proyectos comunitarios pues son, o sea, para la gente, qué sé yo, que vive en pobreza o que se están trabajando este tipo de temas de izquierda, por decirlo así. Pero realmente las comunidades están haciendo un trabajo súper, súper importante para nuestras juventudes y para nuestras niñeces. O sea, están pensando desde lo integral de cómo puede entonces, una vez estas juventudes y las niñeces salen de las escuelas, en vez de que estén por ahí en las calles, vamos a retenerlos, a tenerlos en un espacio donde ellos puedan jugar, donde puedan recrearse, pero a su vez puedan aprender acerca de estos temas desde una temprana edad también, porque como mencionaba Víctor, a veces tenemos este adultocentrismo que solamente son los adultos los que tienen acceso a este conocimiento, son las únicas personas capaces de expresarse y hablar de estos temas. Pero si educamos a nuestros jóvenes y a nuestras niñeces acerca de estas situaciones y estas problemáticas, pues cuando se desarrollen, entonces sean adultos, pues van a tener estas destrezas y estas capacidades ya desarrolladas para poder afrontar estos problemas. Así que, y finalmente, pues reconocer a las comunidades nuevamente como actores legítimos de política pública y no solo como receptores también de ayudas temporeras, porque entonces pensamos que vamos a aportar en X fondo a X comunidad porque está gestando X proyecto, pues vamos a dejarle estos fondos, pero también pensar a las comunidades, al liderato comunitario y a las juventudes que también son parte de estos procesos, porque dentro de mi experiencia, como estábamos hablando también, he conocido a muchos jóvenes que ya son parte de estos procesos de organización comunitaria, de liderato comunitario, así que entenderlos como actores legítimos también de esa política pública y política social para hacerlos parte de esos procesos. Definitivo, tiene que ser una respuesta integral, o sea, porque es como mencioné ahorita, hay algo que se queda guindando, por decirlo así. Entonces, primero reconociendo que ya de por sí son sujetos de derechos, ¿verdad? Donde pueden participar, donde pueden incidir, donde la misma experiencia comunitaria les apodera del mismo proceso para poder articular esos programas.
Y de hecho, qué bonito ver, ¿verdad? Ciertos jóvenes que en un futuro se puedan convertir en esos líderes y lideresas comunitarios y comunitarias que puedan articular esos programas, esas iniciativas, pero nuevamente, el enfoque adultocentrista que permea en todo nuestro sistema, donde todavía cuando uno intenta, ¿verdad? Promover alguna idea o ser parte de alguna iniciativa y de momento te ves en la posición incómoda de tener ese temor de no poder aportar o de no poder hablar o sentir que de momento, yo no tengo la respuesta adecuada porque ya que esta persona tiene más experiencia que yo. O hay algo que me hace sentir inseguro e insegura. De igual manera, a las familias, o sea, no hay nadie mejor que conozca las necesidades que esa propia familia, que tenemos comunidades que históricamente, mira, un ejemplo en lo que está pasando, ¿verdad? Con el asunto de que el regreso de la fuerza militar a Puerto Rico. Mira, no quieren ni que lo mencione, me trabé ahí. De la fuerza militar a Puerto Rico, o sea, estamos hablando de bien que esas familias que pudiesen estar experimentando tantas cosas, eso también es violencia, ¿verdad? Hacia nuestros jóvenes, hacia las familias, hacia las comunidades. Entonces, es importante como considerar que hay múltiples factores que nosotros tenemos que atender para fortalecer, más allá de culpabilizar, de señalar, de seguir revictimizando a nuestros jóvenes, es mirar cómo podemos fortalecer o crear cosas, porque no necesariamente hay que reinventar la rueda, pero a veces hay que crear pequeñas cosas que fortalezcan esa rueda porque hace falta. Así que sí, estoy súper de acuerdo. Y en estas pasadas semanas, ¿verdad? Aquí quiero que un poco Víctor nos hable de su perspectiva, qué piensa sobre esto. En estos días salió un proyecto, se aprobó un proyecto, en estas pasadas semanas, un proyecto en el Senado sobre, ¿verdad? El asunto ¿verdad? Volvemos sobre el tema de culpabilizar y seguir revictimizando a nuestros jóvenes. Salió un proyecto para procesar a los jóvenes, ¿verdad? De entre 14 y 18 años que sean procesados como adultos, ¿verdad? En casos específicos. Y volvemos, ¿verdad? El caso en referencia es el lamentable caso de Gabriela, ¿verdad? Que fue brutalmente asesinada a manos de un adolescente y ¿verdad? Su mamá. Pero realmente esto es Presuntamente. como una iniciativa, ajá, presuntamente, que, que en ese aspecto, nuevamente, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿es realmente la solución? ¿Qué realmente está pasando aquí, Víctor? ¿Qué tú piensas sobre esto? Ok, pues el proyecto del Senado 38 más bien lo que hace es. Ok, actualmente la ley de menores contiene unas disposiciones sobre delitos y sanciones que no necesariamente están alineadas con el sistema de sentencias fijas que establece el Código Penal del 2012. Entonces, el proyecto del Senado lo que intenta hacer es, a través de esta enmienda, que estas sanciones en casos de menores pues estén, por así decirlo, a tono con el esquema que tiene el Código Penal del 2012. Entonces, cuando tú haces que estas penalidades sean paralelas, por así decirlo, lo que hace es que estás endureciendo las consecuencias jurídicas para los menores, porque ya no van a estar siendo manejados bajo un sistema diseñado principalmente para lo que es la rehabilitación, porque en este caso no es prevención, es rehabilitación, es luego de que pasa el acto, pues asegurarnos de que esta persona se logra reinsertar adecuadamente a la libre comunidad. Porque en un caso de jóvenes, pues se tiene un enfoque mayormente rehabilitador en ese sentido y no tanto penalizador o de penas, por así decirlo. Disculpen el disparate si dije uno. Entonces, para mí, este proyecto no es la solución, honestamente. Como ya vengo diciendo de hace rato y soy fiel creyente en esto, Puerto Rico tenemos que asumir un enfoque preventivo. No podemos permitir que la juventud se nos siga cayendo otra vez de la grieta y terminen en procesos criminales, insertándose y pasando por procesos criminales que yo no me quiero imaginar ni cómo es, y soy estudiante de Derecho y quizás conozco mayor, pero nunca he pasado por algo así, no me lo quiero imaginar honestamente. Y
Pues nada, cuando una ley como esta entra en vigor, lo que trata de hacer es que sean los menores tratados como adultos. Y yo creo que todos podemos estar de acuerdo en que un adulto de 40 años está mentalmente, o se supone estar mentalmente desarrollado a un nivel mucho mayor que el de un menor de edad de 17, de 16, 15 años, que sí puede tener un mayor nivel de raciocinio, pero es una persona que se deja influir más por sus padres, por las influencias que tiene alrededor, por las personas que le rodean en la escuela, por las cosas que ve en el teléfono, en las redes, en las películas, todo esto. Mucho más que una persona de 40 años. Entonces, cuando tú atas automáticamente estas sanciones a la ley de menores, pues estás haciendo una sentencia fija del Código Penal a menores. Entonces, este Código de Menores, perdón, la ley de menores tiene un enfoque rehabilitador, que es realmente pues lo que está haciendo con esta ley es rompiendo con ese enfoque. Más allá de eso, tenemos que entender que el Código Penal de 2012 está diseñado para adultos y esto, por esa misma línea, responde al castigo mucho más que la rehabilitación, y aplicar estas penas a los menores pues ignora la menor capacidad de culpabilidad y el potencial de rehabilitación que tienen los adolescentes a esas edades particularmente. También el Tribunal Supremo de Estados Unidos, junto con otros estudios científicos y basándose en estudios científicos, han reconocido que los menores no pueden recibir las mismas sanciones que adultos y no pueden ser tratados de la misma manera porque carecen de la madurez y la previsión necesaria para responsabilizarse por los mismos actos de la misma forma. Así que yo creo que más allá de buscar solucionar el problema, es una política que está criminalizando a la juventud, que realmente no está atendiendo los problemas que ya hemos señalado aquí, porque en Puerto Rico estamos viendo pobreza entre la juventud de un 54% de los menores de 0 a 17 años, según el Instituto de Desarrollo de la Juventud. Estamos viendo un desempleo entre la juventud, entre los jóvenes de 16 a 19 años del 56%, de 20 a 24 años 24% y 25 a 34 años un 16%. Así que no puedes esperar que la juventud no recurra a estas otras alternativas cuando no estás ayudándoles a sobrevivir en el país, ni siquiera a vivir, a sobrevivir. También vemos desigualdad educativa, no todo el mundo tiene el mismo acceso a las escuelas y vemos una violencia comunitaria que no se está atendiendo desde sus raíces. Así que más allá de buscar atender las soluciones reales, esto es una solución, esto es un parcho legislativo, por así decirlo. Sofía, no sé si quieras también dar tu perspectiva sobre ese proyecto. Pues mira, nada, realmente ya no quiero añadir más de lo que Víctor ha dicho, sino de que, o sea, concuerdo en que realmente, o sea, de nuevo, no estamos viendo, o sea, desde el Estado, o sea, no se está viendo la raíz del problema, sino que estamos entonces yendo nuevamente a estas estrategias punitivas que no hacen absolutamente nada más que nuevamente ponerle parcho a estas situaciones que se están dando y que estamos entonces revictimizando y criminalizando a nuestras juventudes por un problema que realmente ha sido suscitado por el mismo Estado y por la misma realidad que se encuentra nuestro país ahora mismo. Así que para mí es completamente injusto de que estemos entonces culpabilizando a nuestras juventudes cuando, o sea, nuevamente están creciendo en un país que no prioriza su bienestar. Así que fatal por demás. Exactamente, fatalísimo, estamos de acuerdo. Así que un poco para ir cerrando este primer segmento, porque como les dije, tengo otras dos compañeras que también quiero que compartan su perspectiva. Quisiera que me hablaran un poquito de, ¿verdad? Este foro se llama Jóvenes ante la Violencia Juvenil, jóvenes, ¿verdad? Profesionales, jóvenes que se están insertando en diferentes espacios, y ustedes están en dos espacios muy importantes. El espacio de la administración pública / derecho y trabajo social. Así que desde su experiencia, desde verdad ese deseo de ustedes como jóvenes seguir insertándose, ¿verdad? En las soluciones a nuestro país, pues ¿qué pudiesen compartir de sus recomendaciones para atender la violencia juvenil? Sé que Pues quiere mira, empezar.
Ajá, Yo Víctor. creo que empieza honestamente por uno mismo, reconocer que si uno no está actuando adecuadamente, pues buscar ayuda, cómo mejorarse uno mismo. Yo creo que la vida se trata de eso, un proceso constante de mejoría individual y colectiva también, pero todo empieza por casa, uno empieza por uno mismo. También las familias y las escuelas no es uno o el otro, son los dos. El Estado tiene una responsabilidad con mantener a su ciudadanía segura, pero los padres también tienen una responsabilidad de asegurarse que todos podemos convivir sin necesariamente estar cayendo en estas conductas, en estas problemáticas. Más allá de eso, creo que las escuelas tienen que implementar un tipo de currículo que atienda la educación emocional y la resolución de conflictos. Es bien importante, o sea, ya no podemos seguir dependiendo de que las personas acudan por su propia cuenta a las ayudas que hay en cuanto a salud mental. Creo que es bien importante que se vayan identificando, y por esa línea también es bien importante que nosotros, si vemos en nuestros grupos de amistades, en nuestras familias, que hay conductas que no necesariamente son las adecuadas y que le hacen daño a otras personas, pues nosotros propiamente atenderlas y de señalarlas y no dejarlas pasar, porque así es que van pasando las fatalidades o las desgracias que hemos visto, que quizás alguien pudo haber señalado en su debido momento y no se hizo. Más allá de eso, por último, el Estado sí tiene una responsabilidad, pero no puede hacerlo todo solo. Así que creo que es una también responsabilidad, de como lo están haciendo ahora quizás los medios, deben llevar una campaña quizás un poco más apelante o atractiva para la juventud, pero es importante que se integren el sector privado, la ONG, las iglesias. Tiene que ser un esfuerzo conjunto, porque la violencia no discrimina. Los actos violentos pueden pasarte tú saliendo a janguear a Viejo San Juan un rato, puede pasarte en Ay Bonito tú tranquilo en la calle recogiendo las hojas de tu casa. Así que pueden pasar en cualquier momento, bajo cualquier circunstancia, y yo creo que si todos juntos trabajamos en colectivo para tratar de atender esto desde nuestros distintos espacios, pues yo creo que podemos ver un país bien distinto. Y nada, por mi parte, pues nuevamente reconocer las juventudes como primeramente como sujeto de derecho, ¿verdad? Que reconocer las capacidades que nuestras juventudes tienen para aportar a la realidad que merecen, para aportar al país que merecen, habilitar estos espacios de que puedan deconstruir y construir, ¿verdad? Estas iniciativas, estos esfuerzos y proyectos y demás que aporten a la solución de los problemas que están enfrentando actualmente. Y además, pues ver también entonces las comunidades como un modelo también de gobernanza, de que ya lo que queremos lograr a nivel de Estado, a nivel estructural, muchas de nuestras comunidades que ya están organizadas, lo están llevando a cabo, ¿verdad? Desde su liderato comunitario, desde su organización comunitaria, ya lo están realizando. Así que también reconocer, como dije al principio, a las comunidades como estos actores legítimos de política social y de política pública. Y definitivamente de acuerdo con Víctor, de que sí, reconocer la responsabilidad que tenemos también como seres humanos de siempre aportar a lo mejor, y reconociendo también de que sí, yo decido de que quiero tener un buen desarrollo, de que quiero tener un buen carácter, de que quiero convertirme en un ser humano honesto y genuino en la vida, pero desarrollar también ese pensamiento crítico de que a la vez de que me estoy criando, de que me estoy desarrollando en esta realidad que tengo, ¿por qué yo no tengo acceso a ciertos servicios? ¿Por qué se está dando estas realidades que estamos enfrentando actualmente? Así que parte también de ese desarrollo individual como seres humanos, de querer ser una mejor persona y que sin importar lo que esté sucediendo a mi alrededor, dentro de los recursos que tenga disponibles y dentro de la realidad que yo me encuentre ahora mismo, ejercer también ese pensamiento crítico y no dejarlo pasar de que porque yo estoy en las condiciones en las que estoy, porque estoy en la realidad en la que me encuentro ahora mismo. Y nada, nuevamente reconocer también que es fundamental los esfuerzos intersectoriales, de que no basta simplemente interagenciales, como mencionó Víctor, que no basta solamente dejárselo a un departamento o a una agencia, sino que verdaderamente hay que fortalecer esos esfuerzos interagenciales, intersectoriales y de múltiples profesiones también, para poder atajar de una vez y por todas desde la raíz estas situaciones que estamos enfrentando lamentablemente en nuestro país y alrededor del mundo también.
Definitivo, coincido con lo que ambos traen y gracias por traer todas estas perspectivas. Yo creo que ha sido un primer segmento, ¿verdad? Muy lleno de esa experiencia y de ese análisis que nosotros necesitamos para mirar esto de una manera distinta. Que no sigamos cayendo, ¿verdad?, en los discursos vacíos y en las propuestas vacías, sino que miremos, ¿verdad?, como bien trae Sofía y como bien trae Víctor, de esos esfuerzos interagenciales, esfuerzos comunitarios, esfuerzos, ¿verdad?, de diferentes áreas, y que nosotros también como jóvenes, que de aquí es que nace la iniciativa de tirarnos, ¿verdad?, y lanzarnos a promover buenos proyectos, buenas iniciativas que nos ayuden a poder un poco de construir cosas que no han funcionado y traer lo que funciona y traer ejemplos, como también Víctor hablaba, ejemplos de otros países, que los podamos adaptar para poder atajar la violencia juvenil. Así que yo sé que quisiéramos estar hablando un buen rato más, y les agradezco porque hayan sacado de su tiempo y por todo lo que hacen, sus diferentes espacios, y me sigo convenciendo de, como dice el compa Dani Samuel y yo, que la juventud estamos en la mesa y seguiremos en la mesa, y esto es una mesa virtual, pero estamos aquí en la mesa discutiendo, ¿verdad?, lo que tenemos que estar haciendo y desde dónde lo estamos haciendo. Así que les agradezco. Yo ahora voy a pasar a las compañeras. Gracias, Sofía, y gracias, Víctor, por el espacio. Así que ahora voy a traer a dos compañeras. Voy a traer a Pebbles, la licenciada Pebbles Morales. Voy a traerla aquí. Ella es consejera en rehabilitación. Saludos. Y voy a traer a Claudia Medina, que ella es, ¿verdad? Así que para que, ¿verdad?, den un primer saludo. Ahora sí, por aquí estamos. Buenas noches. Un placer estar aquí. Hola, Eunice. Hola, Claudia. Los saludos de este foro. Déjame ver. Ahora sí. Claudia. No, me presento, ¿verdad? Sí. Pues ya, como bien dijo Eunice, que por cierto, muchísimas gracias primeramente por gestionar este espacio de diálogo. Muy agradecido de que nos consideres a nosotros como esos profesionales ¿verdad?, que tenemos un granito para aportar en la discusión, y pues también que sí es muy válido y pertinente que las voces de los jóvenes sean escuchadas, ¿verdad? Porque como bien se dijo previamente, pues muchas veces son ignoradas o subestimadas, así que muchas gracias por este espacio. Mi nombre es Claudia Medina, yo soy psicóloga escolar, también tengo estudios en Derecho, y pues actualmente me encuentro trabajando con la población infantil de 0 a 5 años, así que pues estoy en ese ámbito de la psicología en la población de niñitos y niñitas pequeñas. Este junte es un junte un poco distinto, y cuando yo hice la publicación buscando distintos jóvenes profesionales, no solo del área de trabajo social y de psicología, pero en mi maestría cogí una clase de consejería en rehabilitación, y fue una clase que me dio una perspectiva distinta, de una profesión distinta, pero a la misma vez colega, obviamente, la de la comunidad. Y en ese sentido, pues me surge en este caso esa necesidad de integrar la consejería en rehabilitación a este espacio. ¿Por qué? Porque si estamos hablando, ¿verdad?, de jóvenes, y me gusta hablar de juventudes, porque, ¿verdad?, cada joven experimenta su juventud de manera diferente y de manera diversa. Así que un poco pues te agradezco, Pebbles, por ¿verdad?, aceptar la invitación y traer tu experiencia. Así que un poco pues hablando así
sobre el tema, ¿verdad? Hay algo muy importante que ¿verdad? Los compañeros trajeron en el primer segmento y nos hablaron sobre, ¿verdad? Aspectos estadísticos. Víctor trajo aspectos estadísticos sobre la realidad de la juventud en Puerto Rico, y cómo, ¿verdad? Eso se ha manifestado en pobreza, en escasez de recursos para su desarrollo y para su bienestar. Y sé, ¿verdad? Que en discusión, ¿verdad? Antes de entrar en este foro lo hablamos. Así que, Claudia, te quiero preguntar un poco sobre cuán importante, ¿verdad? Tú consideras que es importante traer, ¿verdad? El análisis de estos factores, de estas estadísticas al momento de hablar de lo que es la violencia juvenil. Pues bueno, ciertamente es sumamente importante considerar estos factores y todavía más cuando tenemos unos denominadores comunes en esos perfiles de los menores que, ¿verdad? Tienen algunas conductas delictivas o cometen algunas faltas. Por dar solo algunas de las estadísticas que son, ¿verdad?, que merecen ser analizadas a mayor profundidad y ser consideradas en la política pública. El 71% de la población total de menores padece alguna condición de salud mental diagnosticada. Cabe destacar que estos son datos que se pueden conseguir fácilmente en los portales de estadísticas oficiales del país y que por eso es más alarmante aún porque que se ignoren estos datos en la política pública de este país, pues me parece un poco ya rayando en la negligencia. Así que, pues, ¿verdad? 71% de la población tiene una condición de salud mental diagnosticada. También tenemos 44% de los menores expresaron que se sentían tristes o desesperanzados. 21% de los varones y 67% de las niñas han tenido comportamientos autodestructivos e ideas suicidas. 95% de varones y el 100% de las niñas sufrían de trastorno de abuso de sustancias antes de entrar al sistema. Y así muchísimos más datos que ciertamente hablan del estado psicológico y emocional de los jóvenes previo a ingresar al sistema y que pueden explicar muchísimas de las conductas. La conducta es solamente una manifestación del síntoma y atacarlo como si fuera... reducirlo a eso y atacarlo con políticas públicas desde ese aspecto de esa manifestación de falta o conducta criminal es totalmente desacertado y pues dejamos fuera muchísimos cabos y dejamos fuera la raíz del problema y pues obviamente esto se sigue perpetrando. El 82% también, tenemos que el 82% de los menores vienen del sistema público, de escuelas públicas, entonces ahí también tenemos que ver, ¿verdad? ¿Qué responsabilidad está teniendo el Estado en cuanto a la calidad de la educación que se le ofrece a los niños, siendo el departamento con mayor asignación de fondos? Un porcentaje grande vienen de residenciales públicos. Así que, ¿verdad? Entornos comunitarios públicos de los que el Estado puede poner muchísimos esfuerzos en mejorar esos ambientes. Las escuelas públicas no son atendidos de parte del Estado como merece para, ¿verdad?, tratar este asunto. 42% ha sido objeto de algún tipo de maltrato o violencia en la comunidad y pues de los tipos de maltrato el mayor porcentaje del maltrato es negligencia. Entonces pues esto lo podemos conectar un poco con
pues la pobreza, más del 76% vienen de familias empobrecidas y contextos, ¿verdad?, de vulnerabilidad económica. Sabemos que cuando los padres y las familias a cargo de la niñez y la juventud tienen desafíos económicos, enfrentan mucho estrés crónico porque tienen una inseguridad financiera, no saben cómo van a pagar la vivienda, no saben cómo van a pagar las necesidades básicas. Eso genera que pues ya de por sí haya un ambiente familiar cargado con tensión, aumenta la frustración en los padres, la irritabilidad, porque tienen una carga encima de los costos de vida que en Puerto Rico cada vez están más altos y pues de un Estado que claramente no se responsabiliza mucho. Así que cuando vemos ¿verdad?, las condiciones en las que estas familias tienen que asumir la crianza de sus hijos, podemos ver que fácilmente se puede llegar a conductas negligentes porque incluso a maltrato físico y a ¿verdad?, disciplinas, modelos de crianza poco que no son muy adecuados, son desfavorables. Tenemos estos padres que obviamente ya están desbordados de estrés, de ansiedad, de frustración, no tienen las herramientas emocionales necesarias para manejar ciertas etapas del desarrollo de la niñez, se ponen irritables muy rápido y entonces ahí pues pueden emplear violencia. Así que estamos hablando de que ahí, más allá de preguntarnos con esta famosa campaña ¿dónde están los padres?, pues podríamos comenzar porque los padres sí definitivamente están desbordados, están totalmente colapsados. Así que, ¿dónde están los padres? Pues están ahí, pero necesitan ayuda, necesitan apoyo y necesitan momentos de descargar, necesitan apoyo para poder estar rato sin la niñez, desocuparse, despejarse, áreas donde puedan también los padres, así como la niñez necesita áreas en las que puedan, ¿verdad?, canalizar toda esta energía, los padres también, pero pues la sobrecarga de las familias por la pobreza y por muchas otras cosas, pues ciertamente también afecta a esa crianza y esa disciplina que se impone en los hogares. Así que eso es, pues, por ser conservadora, tengo muchas otras estadísticas que muestran un claro vínculo entre las acciones y las conductas prohibidas, ¿verdad? Porque pues cuando tú tienes una persona que ya ha sido maltratada por negligencia, por ejemplo, ya es un niño que va a tener, podemos ver rezagos en el rezago académico, retrasos en el desarrollo, más probabilidad de conductas autodestructivas, más probabilidad de empezar a consumir sustancias a temprana edad. También hay un dato aquí muy importante de que el 28% de los varones y a los 13 años es que comenzó el abuso de sustancias, a los 13 años. Ese cerebro a los 13 años está en pleno desarrollo, está inmaduro, no tiene las herramientas cognitivas para poder sobrellevar un montón de cargas sociales y sus circunstancias de vida. Así que pues también el 23% a los 14 años y el 13% a los 16 años de edad. Asimismo, pues 48% de los varones y el 100% de las niñas han tenido familiares en prisión. Y pues claramente podemos ver aquí también sabemos que el desarrollo de los niños se da mucho el aprendizaje por modelaje. El modelaje es muy importante, entonces en la medida en que pues tienen familiares que han estado recluidos, que han estado encarcelados, y ese ha sido tu modelaje, ¿verdad? Eso es lo que has visto, pues ciertamente vas a tener unas conductas y vas a desarrollarte de una manera que
puede imitar esa conducta y seguir reproduciendo la violencia. Claro. Así que, pues, sí, por ahora dejo a Pérez. No, y gracias por traer, ¿verdad?, todos esos datos. Yo creo que es importante que podamos mirar desde una perspectiva integral y profundizar, que no es simplemente lo que ocurrió, y que sabemos que, ¿verdad?, lo que ha ocurrido con nuestros jóvenes es lamentable y no quisiéramos ver más violencia, pero que hay detrás de eso y cómo lo seguimos problematizando, donde ya hay unos antecedentes, donde ya hay una escasez de recursos, donde ya hay hasta, ¿verdad?, factores que son ya premeditados por el mismo Estado, que hacen que las familias carezcan de estos recursos, de este apoyo, este acompañamiento, de acceso a servicios psicológicos, porque eso también hay que problematizarlo, o juventudes que no tienen ese acceso y los mismos padres y personas encargadas, vamos, porque no todo, ¿verdad?, recae sobre los padres, personas encargadas que se han dedicado a asumir la responsabilidad con estas juventudes. Y sabemos que estas juventudes se encuentran en diferentes escenarios, escuelas, universidades, ¿verdad?, inclusive también en los espacios comunitarios. Y yo sé que Pérez, ¿verdad?, tiene bastante experiencia en esa área, en lo que son escenarios escolares y universitarios. Y quisiera que nos hablaras un poquito, Pérez, de esos elementos importantes que tú entiendes que son importantes, ¿verdad?, esenciales para abordar la violencia, ¿verdad?, en adolescentes y en jóvenes. Sí, creo que, ¿verdad?, a la luz de todo este contexto que Claudia está trayendo y lo que se habló ya con Víctor y con Sofía, es bien importante que desde la perspectiva nuestra, ¿no?, como profesionales o cualquier otra persona realmente que esté atendiendo, que atienda a jóvenes, que tengamos en cuenta elementos como factores de riesgo que tiene esa persona. Hay que ver cada caso, ¿verdad?, bien individualmente, porque es que se manifiesta de distintas maneras. Así que tomar en cuenta esos factores de riesgo, cómo esta persona afronta las situaciones, los estresores, cómo típicamente este joven actúa cuando se estresa, ¿verdad? Cómo actúa qué lo ayuda a tranquilizarse, por ejemplo. Tener en cuenta elementos de interseccionalidad, ¿verdad? Que refiriéndome a, por ejemplo, una niña de 14 años, cristiana, con unos papás heterosexuales, para nada, ¿verdad?, puede actuar o conducirse o ver la vida igual que una niña de 14 años, qué sé yo, musulmana, que tiene un papá soltero, I don't know, ¿verdad? Uno tiene que evaluar estas diferencias, así que ese elemento, ese componente también de diversidad, diversidad cultural, diversidad religiosa, diversidad racial, diversidad sexual, diversidad funcional, que en mi caso como consejera en rehabilitación es el énfasis que yo trabajo, ¿verdad?, en la comunidad en la que me especializo, cómo esa diversidad funcional inflige, ¿verdad?, en la manera en que el joven, el adolescente afronta las situaciones. Tenemos que tener eso en cuenta, ¿verdad? Y no suponer que porque es un joven, sí, no, es que ellos son así, la juventud es así. No. Cada individuo funciona distinto, trabaja distinto, piensa distinto, aprende distinto, se conduce distinto. Y tengo que ser bien individualizado en cómo abordo, ¿verdad?, esa situación de violencia. Algo que para mí es sumamente importante, la diversidad cultural, como estaba mencionando. Hay unos ángulos que para una comunidad y una cultura en particular se pueden determinar o suponer que son violentos y para otros no, ¿verdad? En mi casa, si tú vas a mi casa, todos nos gritamos, ¿verdad? Y te lo prometo, no estamos siendo violentos, es que hablamos así, nos gritamos y estamos, ¿verdad? Y es una cultura que hay en ese hogar y lo estoy diciendo de manera jocosa, ¿verdad? Pero sí otros ejemplos podríamos traer también. Y los jóvenes, cada uno, ¿verdad?, creciendo en este trasfondo que cada uno de ellos trae, a veces chocan, ¿verdad?, porque este adolescente es distinto a y está en un salón de clases, ¿verdad?, está en un salón en la universidad y chocan las culturas, chocan las religiones, chocan sus sexualidades, chocan su sistema de valores y se generan conflictos. Y cuando yo intervengo es sumamente importante yo no minimizar ese conflicto que yo estoy viendo entre jóvenes, porque a veces nosotros tal vez en otra etapa del desarrollo en la que estamos, en la adultez temprana en nuestro caso, ¿verdad?, o la adultez más avanzada, podemos ver esos conflictos entre adolescentes y pensar que son boberías. Ay, no, esas son cosas, tú sabes, eso no es nada, yo no sé por qué se enchisma por qué show, ¿verdad? Y como que escuchamos constantemente este tipo de expresiones ante conflictos que surgen en la adolescencia y los minimizamos. Y es bien importante cuidarnos de eso, evitar minimizar los conflictos, porque un conflicto que para nosotros es bobo puede ser una semilla
que siembre resentimiento en el adolescente. Y ese resentimiento, como no lo estoy tratando porque lo estoy minimizando, se puede convertir en rencor. Y como no lo estoy tratando, ese rencor se puede convertir en odio fácilmente. Y como no lo estoy tratando, ese odio se puede convertir, puede trascender a ser violento, ¿verdad? Y lamentablemente, como hemos visto en muchos casos y recientemente, esa violencia puede llegar a la muerte. Así que son muchas cosas, ¿verdad? Que tal vez nosotros pecamos por minimizarlas y realmente es una semilla que trasciende, ¿verdad? Y se convierte en algo bien peligroso que quisiéramos evitar. Así que yo pienso que la clave está en eso, en yo ver cada adolescente como un individuo, porque eso es lo que es. Y tiene una mochila con muchas cosas bien distintas a la mochila que carga este otro adolescente, este otro compañero, este otro estudiante. Y yo no puedo minimizar los conflictos que surjan entre eso, porque van a surgir, ¿sabes? Eso es inevitable, el conflicto entre jóvenes es inevitable. Yo te puedo mencionar 20.000 dramas que yo tuve en mi adolescencia, ¿verdad? Los conflictos estaban, así que es importante tener la sensibilidad para atenderlos nosotros, en este caso, como los jóvenes mayores o como los adultos tempranos, como le quieras decir, ¿verdad? Pero tanto el maestro, el trabajador social, el psicólogo, ¿verdad? Como Claudia, consejera, tenemos que verlo tal y cual es, ¿verdad? Con toda su diversidad y todo lo que se implica. Exacto. Y ustedes dos traen, ¿verdad? El asunto de ver esa complejidad e ir desmoronando todo lo que implica incidir en la violencia. Y creo que uno de los aspectos importantes de traerte a la discusión y traerla a Claudia desde la perspectiva infantil, en este caso la población infantil y en tu caso con la experiencia con adolescentes, es porque son dos etapas demasiado importantes. Son dos etapas donde, y quiero verla que nos hablen un poquito sobre eso, porque son dos etapas importantes donde estás en ese in-between. Si no has tenido unos recursos en tu infancia, en tu edad temprana, trasciende a tu adolescencia, a tu juventud, a tu adultez, y encima cargando, ¿verdad?, interseccionalidades, que pudiésemos hablar de diversidad funcional física, como, ¿verdad?, diversidad funcional que no visible en este caso, como que elementos, ¿verdad?, de neurociencia, neurodivergencia, que son importantes al momento de intervenir con esta población. Así que, Claudia, quisiera primero que nos hables, ¿verdad?, de esa importancia de la intervención temprana, ¿verdad?, y tú que estás trabajando con esa población, como que cuán importante es, ¿verdad?, desde ese punto de vista, tú poder abordar lo que es esta etapa para prevenir la violencia en un futuro. Pues mira, yo pienso que, ¿verdad?, la niñez es la etapa perfecta, ¿verdad?, para evitar muchísimas cosas que después pueden desencadenarse por simplemente no haber aprendido cómo gestionar emociones, por ejemplo. Desde la prevención en la psicología infantil, lo que se busca es darle esas herramientas a la niñez para que sepan manejar lo que están sintiendo, que sepan, ¿verdad? No es que dejen de sentir, es que sientan y que tengan estrategias adecuadas para el manejo de todas esas sensaciones y emociones. Desde la población más chiquitita infantil, podría darte ejemplos como en vez de, por ejemplo, pedirle a un niño que deje de llorar, acompañarlo en el llanto y decirle que lo entiendes, que entiendes por qué está triste o por qué está molesto, y ser un adulto que acompaña a ese niño a transitar esa emoción de una manera saludable. ¿Verdad? A veces estamos como muy enfocados en disciplina, en estructura, en rutina, y los niños muchas veces es
contraproducente exigirles tanto comportamiento de cierta manera, no llore, por eso no se llora, o ya basta, o no te pongas molesto por eso es un juguete. O sea, minimizar, volviendo a lo que decía Pebbles de la adolescencia, minimizar los conflictos que experimentan los niños, aunque a uno le parezca bobo, que es un juguete, que se lo quitaste y que eso es algo bobo, que se le va a pasar. No, porque cuando tú estás en determinada etapa, el conflicto que se te presenta en esa etapa, de acuerdo a tu, ¿verdad?, al desarrollo humano, para ti es gigante, para ti es el conflicto de la vida, que tú como adulto, ya con otras experiencias de vida y desde otro punto más alejado, puedas ver un conflicto que no es tan grande o puedas ver la sencillez de una dificultad de un niño, no significa que para el niño es lo mismo, es igual de fácil, ¿no? Para el niño eso es un problemón y no lo estás ayudando a gestionarlo adecuadamente, estás minimizando sus emociones, estás minimizando cómo puede, ¿verdad?, gestionar eso, porque el llanto es una excelente herramienta de desahogo y de transitar emociones, así que yo diría que desde el acompañamiento a la niñez como adultos, debemos estar ahí y ser más conscientes, algo como invalidar emociones de la niñez o invalidar sus necesidades o ignorar, ¿verdad?, sus necesidades puede crear consecuencias más adversas, puede crear adultos que luego por no llorar tienen otras estrategias de procesamiento emocional que son autodestructivas, meterle puños a la pared en vez de llorar, por ejemplo, o recurrir al alcohol, por ejemplo. Así que para mí es vital tener en consideración, ¿verdad?, la etapa en la que se encuentra cada persona, cada ser humano, y respetarla y actuar desde el respeto a esa etapa y desde el entendimiento a lo que conlleva esa etapa específica. Pues en el caso de la niñez, pues saber que la niñez en esa etapa no tiene su cerebro completamente desarrollado, las partes del cerebro más desarrolladas son las partes encargadas de la respuesta emocional y las partes del cerebro encargadas del control, del razonamiento, se desarrollan posteriormente. Así que tener todo eso en cuenta, yo creo que nos va a ayudar a acompañar a la niñez en su desarrollo de una manera más empática y pues evitar que luego, ¿verdad?, se conviertan en adolescentes con conductas poco adecuadas y eventualmente pues en adultos que incurren en violencia y en conductas delictivas. Claro. Pebbles, no sé si quieras añadir algo por ahí, de tu perspectiva. De hecho, yo creo que, ¿verdad?, resuena un montón con lo que está diciendo Claudia, porque precisamente trabajando con jóvenes, con adolescentes, se ve el efecto, ¿verdad?, de eso que Claudia menciona en la infancia. Es relativamente fácil, ¿verdad?, bastante fácil identificar yo a un joven que no tuvo ese apoyo en la niñez. Eso se nota, aunque él no me lo diga, ¿verdad?, y en la conversación uno va dialogando con el joven y se da cuenta que en efecto, sí, eso fue lo que pasó, no tuviste ese apoyo emocional, ese apego saludable con esas figuras que se supone que fueran importantes para ti, ¿verdad?, de acompañamiento, de validación de sentimientos, y se ve reflejado en precisamente cómo afrontan las situaciones, ¿verdad?, cómo afrontan esos estresores. Así que, por ser breve, lo que quiero decir es eso, que es súper acertado, ¿verdad?, lo que Claudia menciona, porque es una realidad para todos, para bien o para mal. Es una realidad. Una de las cosas que hablamos al principio con los compañeros, con Sofía y con Víctor, es esa falla en ese aspecto preventivo y con las herramientas que ya se han propuesto, pero que también dentro de nuestra experiencia y nuestros conocimientos, nuevos conocimientos que se generan, pues se sigue fallando en esa prevención y tenemos que seguir
lamentando situaciones con nuestras niñeces y nuestras juventudes particularmente, y cuando vemos toda la data, todas esas estadísticas que Claudia nos trajo, todos esos trasfondos, esas experiencias en aspectos escolares y universitarios, pues realmente vemos que es necesario mirar lo que ha funcionado y lo que no ha funcionado para que esa nueva mochila de esfuerzo de proyectos que funcionen desde la consejería, desde el trabajo social, desde la psicología, desde la administración pública puedan realmente intervenir en los 3 niveles de prevención. Que hay, la gente piensa que es lo que se ve nada más en las noticias, pero lo que ocurrió anteriormente o los diferentes factores que inciden, eso se atiende en los 3 niveles de prevención. La primera, que es donde no hay nada, no hay ni tan siquiera una leve sospecha. En la segunda, que hay leves sospechas, conducta, diferentes expresiones que te puede hacer el joven o el adolescente o ¿verdad? Las niñeces. Pueden haber diferentes factores o red flags, como le decimos ahora, que te pueden decir que hay algún cierto tipo, ¿verdad?, de predisposición a que pueda incurrir en alguna situación de violencia. Y por último, la tercera, que es donde pues, lamentablemente ya se manifestó el acto violento, el maltrato físico, emocional, el abuso sexual, todas estas cosas que al final estamos lamentando en las noticias, estamos lamentando en la prensa y todo eso. Así que a Sofía ya ha visto, yo le pregunté sobre el proyecto ¿verdad? De procesar a los adolescentes y a los jóvenes como adultos. ¿Verdad? Y yo quisiera que ustedes también, ¿verdad? De manera bastante breve, porque quiero traer a los compañeros después que ustedes me hablen de sus recomendaciones y todo lo demás, que me hablen un poquito de su postura en cuanto a este proyecto, de procesar a los adolescentes y a los jóvenes como adultos. No sé quién quiera comenzar, aquí yo lo doy free, quien quiera, por eso, Claudia. Déjame ver. Sí, Claudia. Dale, zumba. Yo voy, déjame ver. Yo creo que, y aquí resueno, ¿verdad? Víctor y Sofía también trajeron unos puntos con los que yo coincido totalmente. Es más fácil adjudicar culpa que asumir responsabilidad. Eso siempre es fácil. Y pienso que este proyecto del Senado que ha sido aprobado se conduce de esa forma, ¿verdad? En ese efecto de penalizar, de criminalizar, porque fue tu culpa, ¿verdad? Y no es como que no es nuestra responsabilidad como Estado, es nuestra responsabilidad que no hemos sabido administrar tal vez estos recursos para dirigirlos a la prevención adecuada, es nuestra responsabilidad porque no hemos fomentado estructuras que faciliten, ¿verdad?, ese desarrollo saludable del niño, del adolescente. Así que pienso que responde a eso, ¿verdad? Y precisamente por esa razón yo no creo que este proyecto de Senado sea la solución. Estás atacando, y creo que Claudia lo dijo al principio, estás atacando el síntoma. Y tú atacar el síntoma no erradica la enfermedad, ¿verdad? Estás pues, mitigando tal vez el efecto, el impacto que pueda tener, pero eso no resuelve la raíz del problema. Nosotros no podemos, Puerto Rico, ¿verdad? Típicamente, y no es único de nuestro país, pero pues como estamos en este contexto, lo traigo acá. Tenemos ese historial de ser curativos, más allá de preventivos, ¿verdad? Esa prevención terciaria que tú estabas mencionando, para mí es curativo, eso no es preventivo, no es prevención, eso es curación, eso pues deja ponerle ahí la curita porque, ¿sabes? Ya, y resolver el problema. Pero ¿qué tal si buscamos cómo evitar el problema antes de resolverlo? Y pienso que un proyecto de Senado como este no resuelve el problema, ¿verdad? Le pone una curita a eso. El joven, ¿verdad? Y viéndolo ya desde un aspecto de desarrollo humano, procesar a un joven, a un adolescente, a un menor, como adulto, para mí es dañino, es perjudicial totalmente. Esa persona, ¿verdad?, no está equipada biológica, emocional, psicológica, mental, cognitivamente para atravesar por procesos como eso. Tú estás haciéndole una marca ahí traumática en la experiencia de vida, ¿verdad? Y nos podemos dejar engañar, porque yo sé que este proyecto para mí, por lo menos para mí, yo lo veo como una medida desesperada, ¿verdad? Y precipitada. Yo creo que esto no tuvo ni vistas públicas para aprobarse. Tú sabes, no hubo consultoría con peritos en esta área. Eso es totalmente absurdo, ¿verdad? Insólito para mí, es dañino.
y no responde, ¿verdad?, a la necesidad genuinamente. Y como dije, yo pienso que sí, un caso como el de, ¿verdad?, el lamentable que hemos visto recientemente de Gabriela Nicole, que es el que ha sonado, ¿verdad?, y el que yo pienso yo, ¿verdad?, que fue el catalítico para el proyecto del Senado, te puede hacer pensar que como es una menor que apuñaló, que mató a esta otra persona, tú puedes rápido pensar, Dios, pues actuó como adulto, pues que ahora la cojan como adulto, ¿verdad? Como que ahora que se atenga a las consecuencias por estar... Pero no, realmente no. El problema es mucho más allá de eso, ¿verdad? Así que definitivo, concuerdo con lo que han dicho mis compañeros anteriormente y pienso que hay que atacar esa raíz, ¿verdad? No es darte una pastillita para que se te quite el dolor un ratito. Así no, las cosas no se van a resolver así en este país. No sé si Claudia ahí... Pues rapidito, concuerdo con todo lo que dijo Peber. Ciertamente este proyecto no tiene ni pies ni cabeza. Rescatando algo de lo que había dicho Víctor anteriormente, que la implementación de la política pública sin evidencia es totalmente contraproducente, y yo estoy muy de acuerdo con eso y alineándolo ¿verdad?, con este proyecto del Senado. Este proyecto, o sea, ya hay investigaciones que ya se ha demostrado que no es eficaz, no es efectivo y por el contrario puede incrementar ¿verdad?, el daño y la violencia, el procesar a los menores como adultos. Así que no, este tipo de medidas que de política pública que se intentan, ¿verdad?, sacar sin ningún tipo de base científica de la nada, sin ningún tipo de fundamento sólido, con evidencia que respalde el propósito y que respalde, ¿verdad?, cuál es el fin y que va a tener esto, que se ha demostrado que tenga resultados. Cuando se hace este tipo de política pública, pues lamentablemente estamos, es la receta perfecta para el fracaso, el estar fomentando política pública que no tenga ningún tipo de evidencia o que por el contrario ya se haya evidenciado que no funciona. No hay mejor receta para el retroceso social, ¿verdad?, que estar haciendo política pública sin base, sin ciencia, porque ¿para qué existe la ciencia entonces? ¿Para qué existen las investigaciones entonces? Así que nada, la ley de menores fue enmendada tan reciente como en el 2022 y fue precisamente, fue precisamente para crear hacer una ley de menores que implemente la rehabilitación, que esté centrada en la reinserción social de la juventud. Así que este nuevo proyecto, pues, obviamente contradice todo lo que se estableció en esa ley de menores que fue enmendada en el 2022. Entonces estamos echando para atrás, no tiene sentido, así que pues esa es mi aportación. Sí, y yo quiero añadir algo rapidito, un paréntesis, porque para mí lo que pasó, ¿verdad?, con Gabriela en particular, Gabriela Nicole, que sé que a lo que responde principalmente, eso es inhumano totalmente, ¿verdad? Sabemos que es algo, wow, o sea, es difícil de procesar y yo sé que eso amerita, ¿verdad?, que se haga justicia para esta familia. No queremos tampoco como que decir que no se lleve un proceso justo, ¿verdad?, que haga justicia a la vida de Gabriela Nicole, al sufrimiento de la familia. Eso duele, me duele, ¿verdad? Así que no, cuando decimos estas cosas, ¿verdad?, y pensamos que no se debe procesar como adulto, es precisamente porque creemos que sea justo, ¿verdad? No es minimizando el impacto atroz, ¿verdad?, que hubo en la vida de esta menor que no tenía que morir a manos de nadie, ¿verdad?, a manos de otra adolescente, a manos de otra joven. Así que sí quiero también resaltar eso, ¿verdad? Que no se vaya a malinterpretar nuestra respuesta, que yo espero que no y entiendo que no, hemos sido muy claros con eso, pero me gusta ser explícita con ese
con ese aspecto, porque si nos dolemos con eso, empatizamos totalmente, ¿verdad? Y es horrible, es horrible. Yo no me lo quiero imaginar, ¿verdad? Es algo que yo espero que nunca pase. Y por eso precisamente es que las medidas que se deben tomar como respuesta a eso deben ser distintas y no punitivas y no curativas, como dije anteriormente. Exacto. Y la mirada que se le debe dar también es una mirada de derechos humanos. De derechos humanos, de esa nueva oportunidad, no importa si bien es cierto que lo hizo mal, lo hizo terrible, Claro. y debe asumir una responsabilidad por sus actos, porque todo acto tiene sus consecuencias, pero eso no deja de, ¿verdad?, ser real, de que tenga una nueva oportunidad para un poco enmendar, ¿verdad? Y tener su derecho a la rehabilitación, porque eso es un derecho, y de su inserción social y todo, y que pueda hacer su vida y demás. Pero sí, obviamente también tenemos que tener mucho cuidado, y esto es un elemento que a mí me ha preocupado mucho, es el asunto del morbo, es el asunto de los comentarios, porque lo que está en las redes sociales se queda. Estamos hablando de un adolescente que en algún momento va a encender este teléfono y va a buscar en todos los comentarios, en todas las redes sociales, todo lo que dijeron sobre ella, los videos, todo. Entonces hay que tener un poquito más de sensibilidad, sin descartar, obviamente, y considerarle que hay una responsabilidad que ella debe asumir, obviamente, dado al suceso lamentable que ocurrió. Así que un poco para ir cerrando, porque realmente pues yo estaré aquí más de 1 hora, 2 horas, 3 horas hablando del tema, porque pues es un asunto que merece, ¿verdad?, tener el espacio, y más que el espacio, poder tener algún plan de acción, y eso es lo que cada uno desde su espacio están haciendo en diferentes escenarios, y eso es importante, no quedarnos solamente en lo que es hablarlo, sino también accionar para prevenir, eso es bien importante. Así que quisiera que nos hablaran un poquito de esas recomendaciones que ustedes tienen, ¿verdad? O que han venido trabajando desde sus espacios para prevenir la violencia juvenil. Bebe, si quieres iniciar. Sí, claro. Déjame ver. Aparte de las que Víctor y Sofía mencionaron, que me quitaron ahí como la mitad de las que tenía, yo diría eso mismo, ¿verdad? Esto debe ser un esfuerzo colectivo para ser concisa, integrar, ¿verdad?, todos esos sectores de la sociedad. Estamos hablando de gobierno, estamos hablando de escuelas, estamos hablando de organizaciones sin fines de lucro, iglesias, estamos hablando de instituciones académicas, estamos hablando de nosotros como profesionales de la salud, profesionales de la conducta, cómo dentro de nuestras disciplinas y de nuestras industrias y de nuestros sectores, ¿verdad?, y perspectivas podemos entonces hacer esa campaña de prevención, ¿verdad?, y apoyar entonces todas esas etapas de desarrollo de la persona. En segundo lugar, podría decir que revisar y refinar el currículo escolar que está, ¿verdad?, y cómo podemos entonces mejorar la implementación de esos estándares que ya están ahí, que yo sé que promueven de alguna manera u otra, ¿verdad?, tal vez ese sentido ético de ciudadanía responsable, de convivencia con los demás. ¿Cómo reforzamos ese elemento que tan importante es, aparte de todos los demás, ¿verdad?, en términos de currículo dirigido a manejo de emociones, manejo de conflictos, el modelaje? Para mí eso es tan importante, ese factor de modelaje. Estamos hablando de jóvenes que literal por la etapa de desarrollo en la que están, no saben quiénes son, ese es el punto, ¿verdad? Es un caos, su vida ahora mismo es como que toda una crisis existencial todos los días porque se están definiendo y necesitan de ese acompañamiento del que tanto mencionaba Claudia en la niñez, también hace falta en la adolescencia, así que nosotros como profesionales y como compañeros, como pares, como lo que sea, ¿verdad? Nosotros como esas personas que están de alguna manera u otra interactuando con jóvenes, ¿cómo podemos ser buenos modelos, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo modelar un buen manejo de conflictos, que está bien arraigado en un buen manejo de emociones? Eso empieza por mí, que creo que se lo dijo Víctor también en su respuesta, empieza por mí. Así que, ¿cómo podemos ser buenos modelos para estos jóvenes? Que no nos vean más allá de una figura de autoridad, ellos necesitan ver un modelo, ¿verdad? Ellos necesitan ver a alguien que los influencie de una manera positiva, que los valide, que ellos se sientan seguros con nosotros, que nos mostremos como personas accesibles, como personas inspiradoras, porque ellos están buscando eso mismo, a quién sigo, a quién imito, ¿verdad? Eso es parte de ellos definirse también, así que para mí ese factor modelaje es totalmente importante.
En el caso, ¿verdad?, desde la perspectiva como consejera en rehabilitación, ese aspecto vocacional y laboral, cómo podemos crear oportunidades de empleo, oportunidades vocacionales para los jóvenes. El 80% de los jóvenes que están en instituciones juveniles no han terminado su escuela superior, su cuarto año, ¿verdad? Hay un issue grande vocacional, así que ¿cómo ataco ese problema, ¿verdad? ¿Cómo creo estas oportunidades para que los jóvenes desarrollen destrezas, ¿verdad? Se integren a la sociedad, trabajen, se sientan útiles, que produzcan, ¿verdad? Y que tengan una recompensa por hacer eso. Esas experiencias nos ayudan, ¿verdad? Y dentro de eso está como ese efecto secundario, ¿verdad? Que para mí es primario más que todo, es aprender a relacionarme con los demás. En el trabajo yo aprendo eso, ¿verdad? Estudiando con los otros yo aprendo esas cosas. Así que nuevamente eso, la recreación, creo que Sofía mencionó eso en varias ocasiones, ese elemento recreativo en la comunidad. La recreación es tan rehabilitativa, ¿verdad? Y a veces como que lo pasamos por alto, pero wow, es una oportunidad para uno desarrollar tanto destrezas duras como destrezas blandas, ¿verdad? Y pienso que Puerto Rico lamentablemente está decayendo un poquito en eso y no podemos permitir ese deterioro, ¿verdad? ¿Cómo integro a estos jóvenes desde la niñez en equipos deportivos, en qué sé yo, en una banda, en el coro, en el arte, el teatro, ¿verdad? Eventos culturales, el turismo. Yo estoy tomando ahora un curso de guía turístico porque quiero integrar la población de diversidad funcional, ¿verdad? Esas experiencias turísticas, porque eso es rehabilitativo, así que ese elemento también de recreación, ¿verdad? Pienso que es clave también para trabajar este asunto. Y pensar, ¿verdad? Para cerrar y entonces dejar a Claudia como consejera en rehabilitación, ¿verdad? ¿Qué es rehabilitación en esencia, ¿verdad? La rehabilitación es esa recuperación de habilidades. Yo me rehabilito, ¿verdad? Yo vuelvo a ser hábil. ¿Y qué habilidades son las que tenemos que recuperar? Eso es lo que tenemos que analizar y eso es lo que tenemos que preguntar. Y esto es como individuo y como colectivo, ¿verdad? Como pueblo puertorriqueño que somos, ¿qué habilidades hemos estado perdiendo y que tenemos que recuperar? ¿Cómo nos debemos recuperar y rehabilitar como pueblo? Y yo creo que ahí está bien intrínseco ese manejo emocional, ese manejo de conflictos, esa sana convivencia, esa tolerancia con el otro, ese respeto mutuo, ese amor por la diversidad, ¿verdad? Así que pensar en eso, ¿verdad? Y qué estrategias entonces yo puedo utilizar para fomentar eso y evitar precisamente que pues terminen en desgracias como las que lamentablemente hemos estado escuchando una y otra vez. Pues de nuevo completamente de acuerdo. Déjame ver desde el aspecto siempre, está clarísimo que, ¿verdad? Son muchos factores los que influyen en una conducta violenta, pero diría que desde el punto de la psicología, como no podemos controlar todas las variables, pues diría que, por ejemplo, ya que la pobreza es algo más abstracto y un asunto económico a nivel de país, por ejemplo, desde la psicología en las escuelas que se implemente desde preescolar, que se implemente un acompañamiento a esa niñez de manejo de emociones, de enseñar, ir inculcando habilidades sociales adecuadas, cómo compartir sanamente estos juguetes, cómo resuelvo estos conflictos con mis compañeritos, esas habilidades sociales y esa autogestión emocional desde bien pequeño y por el resto de las etapas de la escolaridad, en la juventud, por ejemplo, volviendo a lo que dijo Pebble y muy acertado, más allá además de rehabilitativo, el deporte y las actividades extracurriculares son prevención, o sea, son preventivas. A los 14 años, en la etapa de la adolescencia, naturalmente los adolescentes son curiosos, están buscan más
sensaciones y emociones intensas, están en la búsqueda de experimentar cosas nuevas, pues tener los espacios donde esa juventud y esa adolescencia pueda canalizar esa energía y toda esa curiosidad de experimentar cosas nuevas, porque cuando tú eres, o sea, los jóvenes, esto es algo biológico, esto es algo del desarrollo, esto no va a cambiar. Desde el principio de las sociedades, los jóvenes han sido así y seguirán siendo así. Pero si tú no les tienes actividades y espacios en donde esos jóvenes y esos adolescentes puedan explorar esas necesidades que tienen, pues entonces las van a explorar de la manera incorrecta. Así que el deporte, las actividades de recreación, el arte, la música, muchísimas cosas son preventivas porque pues los jóvenes van a ser así siempre, pero si puedes dirigirlos en qué pueden ¿verdad? Invertir su tiempo, explorar esas partes de ellos que están conociendo, pues entonces vamos a tener definitivamente un rumbo totalmente diferente al que tenemos cuando no les tenemos esos espacios a ellos en el que puedan autoexplorarse. Y pues además de eso, los currículos en la escuela necesitan tener un currículo de aprendizaje socioemocional, de destrezas sociales también en la adolescencia y que no sea talleres de vez en cuando, que sea algo que ya está integrado en el currículo, tan integrado como es la matemática y tan integrado como el inglés y como las otras materias. Y tiene que ser un currículo que no se quede porque volviendo a ¿verdad? Lo necesario que es el modelaje, no puede quedarse en yo decirte que esto es así, esto es así. Tienes que modelar un ejemplo, tienes que ser esa persona a la que el niño puede observar haciendo la conducta que tú le estás diciendo que debe hacer. Y además de eso, pues yo diría que también tener la integración de profesionales de la conducta humana que están debidamente adiestrados para estos temas, que adiestren a los docentes, a los maestros, a las maestras, que los adiestren en estos temas para que las maestras y los maestros también puedan ofrecer una enseñanza de acuerdo a ese aprendizaje socioemocional del que tanto se les habla. No le puedes dar unas clases de aprendizaje socioemocional y que luego la maestra le grite y dé cantazos al escritorio y tire libretas y súper, ¿sabes? Regañando de maneras que realmente nos muestran poco manejo de emociones. Y pues además, ¿qué más puedo decir? Una cultura no nada más que las maestras y los profesionales como los psicólogos y trabajadores sociales adiestren al estudiantado. Debe haber una cultura institucional de destrezas prosociales. Debe haber una cultura en las escuelas a nivel de institución en el que esas enseñanzas se vean reflejadas en los reglamentos, en las maneras en que se manejan los conflictos a nivel administrativo en las escuelas. Así que nada, sí, el currículo escolar debe integrar esos aspectos de aprendizaje socioemocional y tiene que ser algo que se ha tomado en serio y que ¿verdad? Que se inculque tanto a nivel académico en el currículo de los estudiantes como en los maestros y como en el ambiente y la cultura institucional. Yo creo que
después de todo lo que hemos escuchado, todo lo que ustedes han aportado, si bien es cierto que nos llevamos y seguimos teniendo la misma tarea, y es tratar de llevar todas nuestras ideas, y ese es un reto que tenemos como mujer, todas estas ideas, todas estas experiencias, datos, recomendaciones a espacios donde nosotros y nosotras realmente sintamos que se puedan tomar en consideración, donde sintamos de que no tengamos que estar repitiendo y repitiendo y repitiendo, o siendo desde nuestros espacios lo que podamos, porque queremos trascender. Y yo creo que esto es uno de los ejemplos de juntarnos en este espacio y poder mirar esas recomendaciones, ofrecer nuestra experiencia, mirar qué cosas se han hecho, pero también qué cosas han hecho pero no sirven, porque nuevamente, ¿sabes? Son esfuerzos que no se ven desde esa perspectiva holística, integral, y que no parten desde las mismas necesidades de nuestros jóvenes. Así que yo les agradezco a Claudia y a Pebbles, porque yo creo que necesitamos como 3 horas, ya estamos aquí como básicamente 2 horas. Pero ha sido un espacio maravilloso. Voy a traer a Sofía también para cerrar el espacio. El compañero Víctor se tuvo que retirar. Pero nada, aquí pues en este espacio ya para culminar, quiero agradecerle por traer su experiencia, aceptar la invitación, ¿verdad? Yo sé que no es fácil un domingo a las 7 de la noche, ¿qué le pasa a unir? Pero nada, ustedes saben, las que me conocen más de cerca saben que yo hago estas loqueras, pero estas loqueras tienen propósito, y es poder, ¿verdad?, discutir estos asuntos, es poder también que se escuchen voces distintas, y se escuchen las voces de las juventudes, y que quién sabe si de aquí nos movamos a otro espacio y veamos las oportunidades para seguir contribuyendo. Así que para cerrar en un minuto, quiero que digan unas palabras finales. Podemos comenzar con Sofía. Nada, palabras finales, concisas. Primeramente, agradecida nuevamente por el espacio. Creo que parte de los esfuerzos que también se deben realizar es darse este tipo de conversaciones, habilitarse este tipo de espacios para continuar hablando acerca de estas problemáticas y de las demás cosas que lamentablemente pues pasan en nuestra realidad acá en Puerto Rico. Y algo que quería rescatar, que mi madre me recordó, que estábamos hablando en la reunión cuando estábamos organizando esto, es que cuando hablamos también de los cursos acerca de la inteligencia emocional en la escuela, sabemos que ya esto es algo que ya está pasando, pero como les había mencionado, es algo que dejaron en manos de los maestros, que sabemos que ya los maestros de por sí de nuestras escuelas están sobrecargados ya de trabajo, que es una planificación adicional que tienen que hacer, y que sabemos, como mencionó Claudia, que realmente, o sea, no están adiestrados ni capacitados para tocar este tipo de temas. Así que nuevamente llevar a la mesa de que es hora de entonces de ya salir de estos esfuerzos mediocres realmente que se están haciendo para tratar de atajar esta situación y salir de los parchos realmente para tocar la raíz y continuar, ¿verdad?, apostando a que nuestra juventud no es el futuro, sino es el presente de nuestro país. Así que nada, seguimos para adelante, y bien agradecida por mis compañeras aquí y compañeros por este espacio, y reconozco, ¿verdad?, su experiencia, su formación, y les agradezco de igual forma todo lo que han aportado. Pebbles. Nada, lo que resta es agradecer precisamente por la oportunidad de Eunice, a ti también, ¿verdad?, por hacer el acercamiento. Valoro mucho, ¿verdad?, que hayas querido integrar el Consejo de Rehabilitación en este espacio, y yo creo que eso, a modo de reflexión, es precisamente pensar en eso mismo, que hemos hecho históricamente, que ha funcionado, que no, y cómo podemos, ¿verdad?, atacarlo y transformarlo desde nuestras pequeñas aportaciones como individuos, ¿verdad? Así que pienso que ha sido un espacio enriquecedor totalmente para mí, y que se repitan estas cosas, ¿verdad?, y se traduzcan en nuestras respectivas prácticas, ¿verdad?, individuales y colectivas que estemos haciendo. Así que por eso, gracias de verdad. Bueno, pues gracias también, muchísimas gracias por, ¿verdad?, tener la iniciativa, hacer este espacio para que conversemos sobre esto tan importante, y sobre todo
específicamente sobre la violencia juvenil, porque nosotros y nosotras estamos todavía, ¿verdad?, considerados como jóvenes, entonces tenemos, tenemos unas perspectivas que vienen también de algo fresco, de unas memorias frescas de cosas que hemos vivido. También nos fuimos desarrollándonos con la presencia de la tecnología y las redes sociales, así que también sabemos el impacto de lo que es desarrollarse en este sentido, bajo este contexto, así que nada, muchísimas gracias. Disculpen los inconvenientes, estamos aquí nuevamente con las compañeras, así que Claudia, si estabas por ahí, disculpen, esto aquí como que de manera extraña. Cosas que pasan. Exacto. Pues que no quiero ser repetitiva, pero nada, que es que no sé si como que al final va a salir esto, voy a decir lo mismo. Nada, que te agradezco muchísimo el espacio y la gestión de este tipo de iniciativas que son muy importantes, y que pues al final de cuentas pues somos jóvenes también que tenemos ¿verdad? Unas memorias frescas sobre lo que es ser adolescente, con la tecnología y las redes sociales ya existiendo, y con ciertas ¿verdad? Problemáticas sociales en Puerto Rico que los jóvenes enfrentan. Así que pues desde ese punto de vista, de poder identificarnos con las problemáticas y los desafíos que enfrenta la adolescencia actualmente, sumado a nuestros ¿verdad? Backgrounds profesionales, pues es sumamente provechoso y considero que deberíamos seguir trayendo estos temas, hablándolos y llevándolos a foros incluso más amplios para que llegue a más gente el mensaje. Así que nada, muchísimas gracias, Eunice. Bueno, pues gracias a ustedes, gracias por su tiempo y gracias por todo lo que aportaron. Esperemos a ver si hacemos una segunda parte.
Claro. Y si nos seguimos, ¿verdad? Por ahí conspirando y creando. Así que gracias a todas las personas que se conectaron, sigan dándole compartir a este foro, escúchenlo como un podcast, literalmente. Así que gracias nuevamente y nada, que tengan buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.